Este tercer encuentro, que se divide en dos partes, me toca la primera, que vamos a hablar de logística y seguridad en las obras sobre fachadas. Es un tema complejo, los trabajos de fachada en el área central, en las áreas densificadas con edificios, porque tienen múltiples dificultades de todo tipo y características de los trabajos. Antes de meternos en la logística y en los trabajos, yo quería parar acá un segundo, ¿no? Y previo al inicio de los trabajos profesionales y a los trabajos de mantenimiento y de reparación, nosotros tenemos que tener en claro que tenemos que vincularnos a través de contratos. Es sumamente importante. Contratos, sea de obra, ¿sí? O sea de servicio, de obra intelectual o de obra material, es importantísimo, ¿sí? Formalizar la relación con el cliente. Si nos toca la parte de relevamiento, de diagnóstico, de la parte de elaboración del informe, será un tipo de contrato, pero tal vez seamos los que nos toque hacer la obra, que nos contraten para hacer la obra de reparación, para dirigirla, para plantear las acciones correctivas, porque no son simplemente trabajo de reparación simple, sino que ya necesitan intervenciones de mayor profundidad, de mayor estudio, más vinculado a la patología que una reparación simple. Entonces, esto de los contratos es fundamental, sobre todo para tener claridad de quién hace qué cosa, sobre todo que se trata de un trabajo de alto riesgo, el de la reparación. ¿Por qué? Porque se trabaja colgado. Entonces, yo pienso en un accidente y el rol que puede tener o la responsabilidad que puede tener quien hizo el informe, no tanto, pero quien está dirigiendo y acompañando técnicamente la realización de los trabajos ante un accidente, ¿qué sucede, ¿sí? En esa relación que hay entre la gente que hace la obra y el comitente, o yo y el comitente, o yo y quien hace los trabajos, yo en el rol de director técnico. Entonces, esto es fundamental antes de hacer nada, definir contratos. Bien, a ver, trabajo de reparación o remediación de fachadas. Refuerzo esto que hablamos la semana pasada, esto de fachada no es simplemente las envolventes verticales, también tenían que ver con balcones, con salientes, con frisos, con cornisa, inclusive lo que sucedía en las terrazas, ¿no? En los espacios técnicos, en las cubiertas, bueno, es más amplio que simplemente los planos. Bien, ¿de qué estamos hablando? Hay como dos campos ahí, ¿no? Los trabajos más tradicionales o los más típicos tienen que ver con la remoción y ejecución nuevamente o la reparación de revoques, ¿sí? Cielos rasos sean aplicados, sean de mampostería suspendido, o sean de madera, o sean de Durlock. Cielos rasos que por lo general les entra el agua. Primero se agrietan, generan una filtración, y después se introduce el agua y el agua sigue con un proceso de deterioro. Trabajos sobre mampostería, en bordes, en dinteles de abertura que se suelen separar, ¿sí? Se suelen caer, se fisuran y después empieza a ingresar el agua y sigue con el deterioro. Y también aquellos revestimientos que se solapan, que se deterioran, empiezan a caerse. También, esos son como los más frecuentes, ¿no? Los más comunes. Revoques engrosados, aplicados sobre la mampostería o a veces aplicados sobre estructuras de hormigón, ¿sí? En donde después se solapa, se salen, se caen. Hay muchas veces los revoques terminan siendo lo que corrigen la línea
y la experiencia nos ha dado que nos hemos encontrado con revoques de 7, 8, 12 centímetros, hasta 12 centímetros mezclados con yeso. ¿Por qué? Porque le van metiendo yeso para que fragüe más rápido. Eso, mientras el revoque está contenido, no pasa nada, pero si surge una fisura y entra el agua, el yeso empieza a hacer otro tipo de trabajo y genera una explosión un ensanchamiento y directamente se caen, pero hemos sacado pedazos muy gruesos de fachada que se han caído y otros que han quedado colgados, ¿no? Y después los no tan comunes, que es desprendimiento de barandas, barandas de vidrio, los soportes de las barandas, eso no es tan común, pero sucede. Esos son los trabajos, las tareas más comunes que encontramos. Como dificultades para encarar los trabajos en un edificio, primero, accesibilidad y estacionamientos al sector. La accesibilidad al centro o al microcentro, los estacionamientos, y ustedes dirán, bueno, pero no es un problema tan grave. Sí, pero cuando tenés que llevar materiales, cuando tenés que retirar, cuando tenés que descargar, cuando tenés que llevar, cuando tenés que traer, es una complejidad. ¿Qué te lleva tiempo? ¿Qué te implican multas? ¿Que tenés que irte, tenés que dar una vuelta para volver, estacionar? Nos pasa a menudo. A veces no poder entrar por los horarios, áreas restringidas al acceso. Después tenemos el otro tema, ¿no? El acceso a las tareas. Es decir, ¿cómo llego al lugar donde tengo el deterioro? ¿Cómo llego primero a examinar, a analizar? Y después, ¿cómo llego a reparar? ¿Sí? Esa accesibilidad física, ¿cómo puedo acceder a constatar, a ver cómo está? Y también la accesibilidad que tiene que ver con la coordinación horaria, de poder coordinar con todas las personas que hay que coordinar para poder llegar a ese lugar que hay veces que se entra por un departamento. Y hay que coordinar con el propietario, con los horarios del propietario o del inquilino, antes de haber pasado por el administrador. Es todo un tema que parece fácil, pero se pierde mucho tiempo de producción en obra solucionando este tema de la coordinación para poder entrar. Yo voy a estar entre las 10 de la mañana y las 12 y en ese horario tenés que ir, tenés que venir. Bueno, todo un tema. Otra cosa, la logística. Para ingresar a la obra, para el traslado, la distribución y guardado de materiales, maquinarias y herramientas, los edificios no están preparados para receptar, ¿sí? Andamios, bolsas, baldes, no tienen lugar, no hay dónde dejarlos. El ingreso por los palieres, el ingreso por los ascensores, hay que revestir los ascensores muchas veces, terminar limpiando todos los días por donde circulan los albañiles, porque son muy estrictos con eso en los edificios. Lugares de guardado a veces que no hay, te lo tenés que estar llevando o generar vos tus cofres de guardado dentro del edificio. Dificultades, y eso es tiempo. Eso es tiempo, ¿sí? Días y horarios de trabajo para hacer las tareas, no se puede todos los días. Hay horarios en que no se puede hacer ruido, no se puede picar, no se puede hacer perforaciones. Bueno, la gestión de escombro y la limpieza es un tema. Hay que extraer todo lo que está suelto y con riesgo de caída, eso no desaparece, eso hay que gestionarlo. Hay que bajarlo del lugar, hay que bajarlo en baldes, hay que llevarlos a la terraza o llevarlos a la planta baja, hay que retirarlos después, hay que tenerlos momentáneamente, hay que bajarlos en bolsa. Todos son trabajos que son secundarios o colaborativos de la actividad principal y que muchas veces duplican y triplican el tiempo que lleva a trabajar en la tarea principal. Todo esto es para que vayamos teniendo en cuenta que no es fácil gestionar los trabajos en un edificio en altura. Hay que tener en cuenta un montón de aspectos. Cuando hablamos del acceso a las tareas, lo podemos hacer de manera directa porque hay veces que desde los balcones mismos
Podemos trabajar sobre, si la situación crítica es en las barandas, podemos trabajar de las barandas. Igual hay que coordinar en cada piso, ¿no? Con distintos horarios, salir y volver a entrar en el edificio del departamento de abajo. Podemos acceder a los cielos rasos que se deterioran. Digamos que podemos tener un acceso directo por balcón o por terraza. Por borde de losa se puede trabajar en lo que un trabajador pueda tener a mano. Pero después tenemos a través de medios. Y acá se empieza a complicar la cuestión. Lo podemos hacer sobre escaleras, ¿sí? Lo podemos hacer sobre silletas, sobre andamio o sobre andamios tubulares multidireccionales si lo requiere armar, como es la cuarta imagen, todo un trabajo sobre fachada. A lo mejor es una cuestión puntual, será sobre silletas, ¿sí? O en una superficie que me lo pueda cubrir con un balancín, con un andamio balancín. Pero esto es muy moderno, sí, por esto es lo que exige la norma ahora. No van más los balancines cricket, ¿sí? Con el sistema viejo. Ahora vamos a entrar un poquito a ver la normativa, que estos equipos que deben ser incorporados son costosos. Poner un trabajador acá, además de alto riesgo, es muy caro que esté colgado acá un trabajador. ¿Entendés? Entonces, todos esos aspectos tienen que ver de cómo vamos a llegar al lugar, ¿sí?, donde tengamos que hacer la reparación. Tal vez tengamos que disponer de protecciones porque en el momento de que estamos trabajando puede haber desprendimientos. Puede ser que nos alcance con delimitar la zona de trabajo a nivel de vereda con conos y dejar un sector para que pasen los peatones, pero tal vez no alcance ese porque lo que está en riesgo de caída es mucho y tal vez haya que vallar y cerrar, no solamente a nivel de vereda, sino también con las colindancias o los propios patios del propio edificio o del vecino del lado. Y esto, sobre la vía pública, implica ir a decirle a la municipalidad, señores, necesito un permiso de ocupación de vereda. Y seguimos sumando. ¿Y quién lo hace el permiso? ¿Lo hace el comitente? ¿Lo hace la empresa? Bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Bueno, esto de las protecciones. Nos metemos puntualmente en el trabajo en altura, ¿no? Que requiere un capítulo especial, dado el riesgo y dado también lo estricto que se ha tornado la norma a partir del año 2023 en relación a los trabajos en altura. Este trabajo en altura, ustedes me dirán, che, pero estás trabajando en el borde de los balcones o de terrazas, ¿sí? Es trabajo en altura. ¿Por qué? Porque hay riesgo de caída al vacío. Y el trabajo en altura, cuando hay diferencia de nivel de 2 metros, ya se considera trabajo en altura. Y a partir de una diferencia de 6 metros de nivel ya nos aplica una normativa que ahora lo vamos a ver, que es muy estricta. Eso para que nosotros tengamos en cuenta que a quien le vamos a pedir que haga ese trabajo tiene que sortear todo este tipo de situaciones en relación a colgarse, ¿no? Ese trabajo que podrá ser colgado a través de silletas o podrá ser realizado a través de andamios. ¿Sí? Andamios colgados, que es un tema que hay que engancharlos arriba, a los andamios, ¿sí? Hay que bajar, ¿sí?, con los cables, hay que subir a la terraza los brazos que sostienen, los contrapesos, hay veces que no hay lugar donde armarlos. Bueno, todo un análisis para ver si el trabajo lo podemos abordar con andamios, con silletas. A lo mejor habrá que ver ahí, consultar con el proveedor de la mano de obra, cómo puede ser que se realice el trabajo. Esta contratación para hacer trabajos en altura, y acá cuidado con esto porque nos puede dejar en una situación complicada. Pueden aparecer los idóneos. Hay muchos que se están pasando, así como se pasaron a la steel framing, los que hacían Durlock, que la vieron,
y se quedaron, y otros que se volvieron porque no. Pueden estar esto que yo he estado viendo, los idóneos, ¿sí? Que son los audaces, que se largan a hacer, que muchos limpian vidrios, estructuras vidriadas, y que van a pasar ahora a hacer trabajo de mantenimiento que no tiene nada que ver, ¿no? Que el trabajo de mantenimiento es un oficio más vinculado a la restauración y a la albañilería que a la limpieza de vidrio a través con escobillas, ¿no? Bueno, idóneos los descartamos. Un idóneo puede ser que no tenga seguro, que no haya trabajo en altura. Bueno, cuidado con eso, hay que tener en cuenta los antecedentes, que nos puedan decir en qué ha trabajado, que tenga una expertise demostrable, ¿no? Pero me voy a evocar a los monotributistas y a las empresas, que son por ahí las dos figuras con las cuales nos pueden acompañar en la realización de esos trabajos. Monotributista. Podemos tener el unipersonal, el monotributista, ¿sí? Que le vamos a pedir, ¿qué cuestión? Un seguro de accidentes personales. Porque no está en relación de dependencia. Entonces no tiene ART. Y si no tiene ART, no tiene por qué cumplir con la resolución 61 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es para empleadores. Y sí hay una categoría de monotributista empleador. Entonces ese deberá cumplir con la resolución, igual que la empresa. Pero el otro monotributista, el que es independiente, el que es él solo, y vos le vas a pedir una ART y te dice, che, yo no tengo ART porque no estoy en relación de dependencia, tengo un seguro de accidentes personales. Bueno, el seguro de accidentes personales cubre en ocasión del trabajo para trabajos en altura. Estaría cubierto. Igual hay que hacer higiene y seguridad, por supuesto que sí. ¿Y qué habría que ver? Y sus sogas, sus componentes, dónde se ata, no dejarlo, bueno, me presentó un seguro y yo con eso quedarme tranquilo. Si yo estoy hablando de dirigirla, acompañar en la ejecución de los trabajos, ¿no? O yo ser quien me contraten para hacer la reparación. Entonces, ese monotributista tiene un seguro de accidentes personales, está cubierto. Bueno, vamos con la otra figura que el monotributista empleador, ¿sí? Y la empresa también, que tiene empleados, tiene operarios a sacar. Y ahí aparece esta otra cuestión que la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, a partir del año 2023, empieza a exigir en relación al trabajo en altura. ¿Por qué? Y porque no pueden parar las muertes que hay por caídas al vacío. Ascensores, bordes de losa, silletas, andamios, se caen y se matan. Se matan los trabajadores, no bajan los números, entonces la resolución apunta a mayores exigencias, mejores equipos, mejores controles, mayores procedimientos, pero la llevaron de 0 a 100 a implementar y hoy estamos en una situación que es una normativa muy ambiciosa, muchos artículos que tiene no se pueden cumplir del nivel de exigencia que tiene, pero vamos a hacer un repaso de a qué apunta esta resolución cuando se trabaja con una empresa o cuando se trabaja con el monotributo que emplea, que da trabajo. Entra en vigencia en marzo y básicamente pide programa de seguridad, que el monotributista independiente no lo tiene. Un programa de seguridad aprobado en la RT. El programa de seguridad, ya sabemos, el manual de procedimientos de trabajo, ¿sí? Seguro, donde establece qué tareas se hacen, cuáles son los riesgos, cuáles son las medidas de seguridad a implementar y cuáles son los EPP a utilizar. Programa de seguridad para trabajo en altura, aprobado en la RT. El acto psicofísico, ¿de quién? De los trabajadores que se van a colgar. Eso es nuevo, eso no se pedía antes, ¿sí? Bueno, es una nueva exigencia. Permiso de trabajo diario, ¿qué es esto? Y es un chequeo diario de las condiciones de los elementos de seguridad, las condiciones climáticas, las condiciones de situación para otorgar el permiso de trabajo diario, escrito y firmado, para que el trabajador pueda hacer su tarea. Así como hay un permiso de trabajo
para ingreso a espacios confinados, para trabajo eléctrico. Bueno, en este caso un permiso de trabajo diario que te obliga a revisar antes de que el trabajador acceda o a su silleta o a su andamio. Capacitación. La capacitación general, las capacitaciones específicas, las charlas de 5 minutos y todo eso tiene que estar registrado en las actuaciones, en un libro, en alguna aplicación, en alguna hoja. Tengo que generar los registros porque son las actuaciones que después yo voy a tener que demostrar que hice si llega a haber un accidente y por ende una investigación, ¿no? Equipamiento homologado, que es homologado con las certificaciones correspondientes. ¿Desde qué? Y desde los arneses, con sus homologaciones, desde las sogas homologadas, ¿sí? Los componentes de los equipos de arnés, que son los salvacaídas, los descensores, el antitrauma. El antitrauma es un sistema que cuando el trabajador queda colgado por una caída, son como unas sogas, unas cintas, donde tiene la posibilidad de poner el pie, sus piernas, y así alivianar, ¿sí?, la presión que está haciendo el arnés sobre sus piernas y que le impide la circulación de sangre. Entonces, ese elemento se ha incorporado ahora que es obligatorio, es como un pequeño monedero acá al costado, una cosa muy pequeña, pero que es para eso. El andamio eléctrico, ¿sí? No se permite más el andamio con cricket. ¿Ustedes saben lo que sale un andamio eléctrico? Son caros. Y todo el sistema que tiene de contrapesos, bueno, mucho mejor a los tachos llenos de bolsas de arena con un brazo, un perfil doble T que se usaba. Bueno, eso no va a existir más en breve. ¿Por qué? Y porque también tiene que estar homologado el andamio. Registrar la entrega de los elementos de protección personal, ni hablar que los elementos de protección personal tienen que estar homologados. El casco tiene que ser para el trabajo en altura. Cuando la presencia de la dirección de obra o la jefatura de obra no está todos los días en obra para otorgar los permisos de trabajo y chequear, se debe designar a una persona como un mando medio que hace el trabajo de supervisión. Esto es lo que debe afrontar y debe cumplir una empresa a la cual vamos a llamar para que realice los trabajos en altura. Así que imagínense los costos. Pero bueno, es lo que hay que cumplir porque es lo que la ART controla, ¿no? Y lo que el Ministerio de Trabajo también controla. Para reflexionar y cerrar, el honorario profesional, que muchas veces, che, ¿cuánto cobro esto? ¿Cuánto se cobra? Bueno, a tener en cuenta la tarea a realizar, qué documentos, la complejidad, las visitas, el tiempo, el recorrido, meramente vinculado a la tarea, las gestiones que tengo que hacer, lo que tengo que registrar. ¿Qué parte, ¿sí?, del honorario es la tarea y cuánto es la responsabilidad asumida? ¿Cuánto es? Y ahí está la cosa. Y el honorario sale solo, ¿eh? Cuando vos te focalizás en la responsabilidad que asumís, o por la primera parte, que es firmar los documentos, el acto técnico o el plan de trabajo, el plan de remediación que hay que presentarle a la municipalidad, con la tecnología, los plazos, los trabajos que hay que hacer, esa firma, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale también asumir la responsabilidad de lo que implica ese acto? Y si vas a hacer los trabajos, si vos sos el que te contratan para hacer los trabajos porque tenés una cuadrilla o sos una empresa, colgarte, tener una persona ahí arriba, dar garantía por los trabajos que vos haces, porque después tiene que volver el que hizo el informe a verificar que los trabajos que hizo el que ejecutó, los de remediación, están bien resueltos. Porque son trabajos que no tienen dirección técnica, porque no es esa, vos hiciste el informe, se lo dejaste al administrador, el administrador contrató a una cuadrilla, a una empresa,
hicieron los trabajos y después a los 3, 4 meses te llaman a vos para que vos vengas a ver los trabajos que se hicieron y vos no los supervisaste. No hay una dirección técnica. Entonces, y vos tenés que firmar ahí el apto con los trabajos que hizo alguien que vos no conocés y que vos no viste cómo se hicieron. Entonces, si al medio te llaman a vos para decirte, vení a ver los trabajos cómo se están haciendo, eso es otra tarea, no tiene nada que ver con el informe que yo presenté primero. Vos me estás llamando para que yo supervise trabajo y ahí nos ponen en otro lugar. Entonces, tarea realizada, responsabilidad asumida, ¿sí? Durante la ejecución de los trabajos, la responsabilidad durante el proceso, pero también la responsabilidad que me queda después en el tiempo. Piénsenlo. Listo, hasta ahí llegamos. Gracias. Bueno, yo soy la arquitecta Georgina Gómez, secretaria de ejercicio de la Regional 1. En principio, yo voy a arrancar hablando de lo que es la definición de las tareas profesionales o la definición del alcance. Desde el área de ejercicio siempre se presentan situaciones o problemáticas entre comitentes y profesionales justamente por no tener definido este tema. En lo que es en la ordenanza de apto técnico de fachadas, participan, digamos, varios actores. Uno de ellos puede ser lo que es el consorcista o el propietario y del otro lado, digamos, estaría el profesional, que probablemente puedan tener objetivos distintos. El que nos contrata, el fin que busca, digamos, es el apto técnico. La tarea del profesional es la de brindar un servicio de lo que es un relevamiento, una inspección, una constatación de la situación de las envolventes de un inmueble y con la elaboración de un entregable que sería lo que es el informe técnico. Pero eso no da garantía de un apto técnico. Y todas estas digamos, pautas o situaciones hay que dejarlas aclaradas desde el inicio en el momento en que nos encomiendan la tarea profesional. Aclarar que el profesional no es responsable del apto, sino es de esta verificación o de esta elaboración de informe. Al hablar de la tarea profesional, se podría plantear una etapabilidad en la cual la primera sería una recolección de la documentación para verificar, digamos, la antigüedad del inmueble, ver los planos, poder determinar el tipo de construcción, después poder hacer una primera visita, una primera aproximación para poder ver el objeto, digamos, en situación, cuáles son las medianeras que están expuestas, cuál es la situación propia del inmueble, como para poder, digamos, encarar la tarea profesional y poder quizás cuantificar cuánto va a ser la responsabilidad, cuánto va a ser el trabajo y poder generar, digamos, algún presupuesto hacia el comitente. La tarea en sí sería, digamos, esta segunda etapa, que una vez llegado, digamos, a un acuerdo o con las reglas claras, digamos, qué es lo que cuál va a ser el resultado que se va a entregar, que es de un informe técnico, luego de haber hecho la inspección, que eso puede determinar el apto técnico o un plan de remediación en función de los riesgos que se pueden determinar en la obra con ciertos plazos. Y posiblemente una segunda inspección con una constatación, digamos, de las tareas realizadas, que las tareas a realizar corren por cuenta, digamos, del comitente, del propietario o del consorcista o el administrador, y el profesional puede ir a constatar, digamos, que se han hecho en obra y que a raíz de eso la propiedad puede tener lo que es el apto técnico de fachada. O sea, hay distintas situaciones que se pueden llegar a presentar y eso es necesario dejarlos acordados en un contrato, cuántas visitas ahora van a haber, o sea, como para delimitar la tarea y en el tiempo. Porque también en la inspección inicial, en el informe, se pueden haber dado plazos de reparación que posiblemente no se puedan cumplir
y nuevamente debamos realizar una nueva inspección y una nueva, como arrancar desde cero, de acuerdo, digamos, a la situación propia del inmueble, del consorcio y de los arreglos que se deban llevar a cabo. En lo que es honorarios estimativos, que esto es importante aclararlo, que está en proceso porque es algo que debemos, digamos, acordar entre los colegios para tener un mismo criterio. Hay un lineamiento inicial que estuvimos trabajando que es en función de las áreas a inspeccionar, porque querer encuadrarlo en lo que es la superficie cubierta de un edificio es complejo porque cada edificio tiene una situación particular. No es lo mismo aquel que está entre medianeras, que tenés simplemente 2 fachadas a inspeccionar, o aquel que tiene las medianeras expuestas o quizás con un patio intermedio. Hay muchas situaciones que se pueden llegar a presentar. Entonces, una primera aproximación sería hacer un cómputo de las áreas a inspeccionar, que en realidad es sobre las cuales uno va a actuar, teniendo en cuenta lo que son las fachadas, las medianeras, la superficie de balcones y de terrazas. Y encuadran la tarea de lo que es un informe técnico en función del artículo 109 de la ley 1332, que se calcula en función de un presupuesto. Este presupuesto se podría estimar en función a la superficie que nos da todos estos ítems, teniendo en cuenta el 10% del valor referencial, como para tomar un porcentaje, digamos, del valor del metro, con el coeficiente de grupo, ahí se determina un monto de obra. Y ahí se generan lo que son, bueno, se hace el cálculo honorario en función de eso. Reitero que esto es un estimativo y está en proceso. Este es un ejemplo en el cual un edificio, digamos, se podría decir estándar de altura 23,50 en un lote de 10 por 30, tomando la situación en la que tenga un patio de luz, un patio al fondo, en la sumatoria, digamos, de las envolventes serían 1.600 metros, y uno al aplicar, digamos, el cálculo determina ese monto de obra referencial sobre el cual se va a calcular la tarea profesional, y se podría hablar de unos honorarios referenciales de 1.600.000, bueno, es estimativo, siempre hablando que son referenciales y los honorarios se acuerdan entre profesional y comitente. Y en función de eso serían lo que es los aportes. Bueno, desde el colegio, junto a otros colegios profesionales, y el IPED, estamos elaborando lo que es un protocolo para la elaboración de informes de mantenimiento de fachadas, bueno, ya lo han dicho varias veces, pero para unificar criterios, para volcar en un documento de fácil lectura todo, digamos, este informe o este relevamiento del inmueble en sí, de lo que son las envolventes, como así también todas, bueno, las patologías detectadas y las tareas en función del riesgo y los plazos a realizar en el inmueble. La arquitecta Ale Freire estuvo elaborando o tiene un modelo en el cual ella va a pasar a comentarles, digamos, la estructura en sí de este informe para poder seguir, aclarando que estamos trabajando y que todo se puede llegar a perfeccionar y a clarificar para el registro de lo relevado. Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes y poder explicar un poquito. Acá tenemos el modelo, por supuesto, como venimos repitiendo con los arquitectos acá anteriormente, está en proceso y todo en estudio, pero sería algo, digamos, que queríamos plasmar de cómo sería para que tengamos una guía y un formato unificado para que todos los profesionales que tengan que hacer esta tarea se guíen y sigan un procedimiento todos los mismos, para que no se encuentren, digamos, en el momento de realizar la tarea, a veces por dónde, digamos, empezar y continuar el desarrollo del informe. Entonces la idea era tener unos pasos a seguir
continuos y que abarque la mayor cantidad de todos los objetivos que plasme el informe, porque recuerden que esta información que se va a brindar en el informe técnico de un acto técnico de fachada es mucha responsabilidad, tanto para el profesional y también es un servicio al cual se le quiere dar, ¿no es cierto?, al consorcista o al comitente, que es el que nos encarga la tarea. Entonces, hay una responsabilidad y un compromiso profesional de ambas partes. Entonces, para brindar una tarea lo más eficientemente posible. En esta primera hoja, ¿qué es lo que se quería plasmar? Toda la información de lo que es el edificio digamos, a tratar y a informar y por el cual nos convocan, que sería la fecha de inspección, que es lo más importante. Nosotros vamos a ir un día específico a realizar esa tarea, los datos del profesional actuante, apellido, nombre, matrícula, todo otro dato que se pueda sumar, datos del inmueble, ubicación, nomenclatura catastral, superficie del terreno, dato final de obra, antigüedad, tipología y uso, y si existe un número de expediente o se arma un número de expediente. Recuerden que toda esta documentación nos tiene que brindar el consorcio o el comitente que nos convoca en la municipalidad, o ellos tendrían que, ¿no es cierto?, tener la documentación en su poder o buscarlo. Esos son herramientas y datos que realmente nosotros debemos contar y nos tienen que brindar. Considero que no es una tarea nuestra de ir a buscarlos, pero a veces nos toca hacerlo, pero lo importante es tenerlos. Hacer una presentación de ubicación, como hacemos ahí abajo en la manzana, la ubicación específica del edificio y la fachada, o sea, o alguna imagen que represente el edificio, la ubicación. Después podemos continuar, ¡ay, qué lástima, no se ve mucho acá! Pero digamos, todo lo que es el marco legal, presentar todo lo que es el marco legal, dejarlo plasmado, como se explicó anteriormente, todo lo que es la ordenanza de la 1157, que es la municipal que nos está convocando y ordenando esta tarea del acto de fachada. Ahí dejarlo para que quede clarito a qué nos vamos a remitir y qué es lo que vamos a trabajar nosotros en el desarrollo de este informe. Ahí dejamos plasmado, en un segundo momento ponemos todos los elementos a evaluar de una fachada. Todo lo que vamos a tener que tener en cuenta para nosotros después desarrollar y evaluar las partes. Tenemos como revestimientos y acabados, y ahí ver todo lo que es el estado general, observancia, las adherencias, las juntas, dilataciones, todo lo que nosotros podamos observar y poder describir en ese punto específico. Mampostería, las estructuras portantes, como lo hablaron recién anteriormente los arquitectos acá. Tenemos todos los mampuestos expuestos al exterior. Nosotros nos podemos encontrar en una situación de que vamos a tener 2 o 3 o 4 caras expuestas al exterior. Hay edificios que tienen 2 torres, hay edificios que tienen una torre, entonces tenemos patio de luz también. Esos patios de luz tienen que ser contemplados, porque también se puede presentar la situación de que corre el riesgo de que algo sea, ¿no es cierto?, tenga caída libre. Entonces, no hay que olvidarse de esos patios de luz también. Por eso también es importante lo que hablaba recién la arquitecta de cuando hagamos el cómputo o podamos sacar un número referencial de honorarios, es computar todo lo que es la superficie, ¿no es cierto?, a relevar. Y cada caso va a ser particular, porque nos vamos a encontrar con esas situaciones. Quizás el edificio que nos toque esté entre medianeras, pero puede ser que no. O una de las medianeras tenga hasta la mitad de superficie con edificación al lado, pero el resto puede ser libre. Eso hay que computarlo. Bueno, y acá estaba todos los ítems, digamos, a desarrollar, todas las lesiones que veamos y métodos
a cómo comprobar si los elementos están sueltos. Hay muchas veces que lo vamos a ver y van a ser muy fácil detectarlos a simple vista. Pero si no, vamos a necesitar otros elementos auxiliares en el cual ya se desarrolló anteriormente, que hay que tener andamios, que hay que tener silletas, que hay que, o sea, también se pensó en dron, que también estuvimos estudiándolo acá también con un grupo de ingenieros en el cual vamos a tener que dejar acá todo plasmado, cómo podemos desarrollar la tarea para que también le sea fácil al profesional y no se encuentre en una situación de que no sabe cómo hacerlo. Salvando la circunstancia y la situación de que todos son equipamientos que lo tiene que brindar o lo va a tener que adquirir, ¿no es cierto?, la empresa que lo haga, que lleve esa tarea a cabo. Todos los elementos salientes, balcones, todos los elementos, como se nombró anteriormente, decorativos, molduras, aberturas, barandas, vidrios. Hay muchos que tienen las barandas y de los protectores de balcones con vidrio y herrajes. Bueno, todo hay que evaluarlo, todo hay que tener en cuenta. Instalaciones, hay muchas que, bueno, hay muchas instalaciones que están expuestas, están hechas, están hacia el exterior. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Cableado, pintura, reboques, ¿m? Y bueno, y revestimiento, que vimos. Por eso acá la lista es grande y debería, la idea era dejar, digamos, poner lo que más y todo lo que se pueda para que no queden sin nada sin, digamos, sin estudio. Bueno, después las posibles patologías y sus causas. Como dijimos, fisura, desprendimiento, humedades, corrosión de armaduras, deficiencia en juntas de dilatación, todo eso son cosas que lo podemos ver. Y lo que no se pueda ver, digamos, directamente, pero sí que nos reflejan y hay un, digamos, está latente de que eso puede tener algún problema, habrá que hacer algunos estudios, un cateo, un sondeo. Habría que ver cómo evaluarlo para llegar un poquito más a la profundidad de esa temática y no dejarlo como que queda y dejarlo pasar un poquito de alto. Porque recuerden que, bueno, es nuestra responsabilidad y nosotros estamos firmando. Y metodología de esto de inspección, ahí también es lo que un poquito hablaba, de cómo todos los medios que nosotros vamos a usar, los medios que podemos acceder libremente por medios propios, que podamos subir por escaleras, que nos permitan entrar a los departamentos, ingresar a balcones, pero bueno, hay otros casos en que no vamos a poder. De la terraza podemos perfectamente quizás ver, pero vamos a ver el piso superior, el último, pero los intermedios nos queda un poquito en el aire. Entonces, es toda una logística que hay que armar con los usuarios de horarios, días y fecha. Entonces eso nos implicaría más de una vez de una visita. Y creo que la idea es nosotros organizarlo de tal manera de que si se realice una sola vez y pactar de antemano, quizás con el consorcista, con el comitente, que ellos organicen internamente que un día X de tal horario, aunque sea toda la mañana, pero que se pueda recorrer, digamos, todos los espacios y que nos permitan acceder. Esa sería una organización un poquito más viable y bien organizada, eso dejarlo plasmado con anterioridad. Cuando se encomienda la tarea, decir tal día y que ellos organicen internamente ese circuito de comunicación. Bueno, continuamos con presentar. Esto, recuerden que es documentación que deberíamos contar. Si tienen planos, sería lo ideal. Presentar los planos, si tienen corte, fachada, todo eso nos ayuda, la planta, tener una imagen en 3D y si no, bueno, la podemos nosotros organizar y plasmar un poquito. Hoy nos ayuda mucho las herramientas de internet,
para ubicarnos más que todo y dejar plasmado acá las caras que quedan expuestas y la parte, la superficie que van a quedar expuestas, para que nos facilite la tarea. Y lo que se había pensado es acá, en un estado de conservación de la fachada, clasificarlos en categorías. Por ejemplo, el estado 1, que sea muy bueno, que es sin necesidad de reparación. El estado 2, bueno, que tiene un mantenimiento con reparaciones menores sin patologías. Ejemplo, pintura, un lavado a vapor, etcétera. Tenemos un estado 3, regular, regular con patologías de bajo riesgo. Por ejemplo, una fisura, rajaduras, oxidación, manchas de humedad, que todo lo que sea que implique que no tiene riesgo de caída de material. Un estado 4, que es malo, con patología de alto riesgo. Ejemplo, dice alteraciones de estructura, revoques flojos, en general divisorios con posibles caídas de algún desprendimiento de material. Y acá se podría sumar, ¿no es cierto?, más ejemplos, pero es un poco para clasificar y tener nosotros un parámetro para poder medir y para poder después clasificar lo que se haya observado. Y en esta página queríamos ver, digo, habíamos pensado hacer una planilla por cada, digamos, falla que encontremos o cada lesión que encontremos en el edificio, en la fachada, perdón, del edificio. Poner con fotografía, dejar plasmado, ubicar la zona, ubicar el piso, porque nos vamos a encontrar que en una fachada esta lesión está en el cuarto piso, pero no está en el quinto, no está en el sexto, no está en el octavo, está en el cuarto. Y en la fachada tenemos una longitud, por lo general, de 10 metros, el ancho de un lote común. Y a veces tenemos alas, tenemos los sectores del A, del B. Entonces, dejar clarito en qué y a dónde está esa lesión. Y abajo desarrollar qué tipo de riesgo es, clasificarla y también inmediatamente poner en cada una para que sea algo más concreto y sea más legible y más rápida la lectura, de que en cada lesión poner el estado de riesgo y la inmediata o no intervención. ¿Qué grado de intervención merece esa lesión o falla? Si es inmediata, si es a mediano plazo o si es simplemente de mantenimiento. Entonces, ahí quedaría plasmado y ahí se va desarrollando todo lo que uno quiere extenderse y hablar de esa lesión. Una ficha, por ejemplo, estaba pensado para cada cara de fachada. O sea que como mínimo tendríamos 4 fichas. La cara, si la queremos nombrar, la fachada frontal, la fachada, o le ponemos norte, sur, la orientamos, vamos a tener 4 fachadas. Los patios de luz, no nos tenemos que olvidar. Y si vamos a considerar o no las cubiertas, que son las terrazas y bueno, los balcones. Entonces iría una ficha por cada una y así vamos describiendo cada una, que seguramente van a ser varias y diversas vamos a desarrollar. Este también es otro tipo de ficha, o sea, dejar clarito la foto, identificar la localización de la lesión, podemos adjuntar en el plano también y la foto, y ahí vamos marcando de qué tipo de riesgo es, alto, medio, alto. Ahí dejamos plasmado, entonces cada lesión va a tener su ficha y su fachada. Después, las recomendaciones o remediación, el plan de remediación preliminares a realizar. Ahí vamos a plasmar y dejar escrito todo lo que nosotros consideremos que tiene que, acá el objetivo es llegar a que el edificio vuelva al estado óptimo sin las lesiones que se observan. Eso tiene que quedar en estado óptimo de uso y de habitabilidad. Se deja la intervención y ahí se explica, como dije, en largo plazo, medio plazo, inmediato. Llegamos después a una conclusión
concluimos que la fachada, ahí ponemos, ¿tiene riesgo? ¿Qué tipo de riesgo tiene? Y los elementos susceptibles y describimos. ¿Tienen riesgo de desprendimiento? ¿A dónde están los más problemáticos, los anclajes? Hay corrosión, o sea, vamos a ver si son estructurales o no esas fallas, dejar plasmado ahí en la conclusión. Una nota que también es importante, creo, aclara que el que suscribe declara que ha concurrido a la propiedad, que ha verificado conforme la ordenanza y la nombramos, y si necesitamos nombrar reglamentos y todo, adjuntamos todo, que el estado de los elementos integrantes, dice, certifica el estado de conservación o no del acto fachada. Se requieren trabajos de mantenimiento y ponemos sí o no y qué tipo. Terminamos con una hoja donde se firmaría, ¿viste? Esta es la presentación final, dice fecha de la presentación, ponemos día, mes, año, profesionales actuantes, apellido, nombre, matrícula, firma y sello del profesional y acá el del propietario, el del consorcio, el del comitente, firma, sello, todo nombre, apellido, documento, todo lo que podamos poner de datos, que es el comitente. ¿Mm? Firma y una nota que creo que es también muy relevante dejarla plasmada, que el comitente dice, confirma la recepción del presente informe y manifiesta el consentimiento de la información que contiene el informe técnico, adquiriendo el compromiso de ejecutar las tareas de remediación detectadas en el plazo estipulado por normativa, según normativa, o el plazo que el profesional actuante para la conservación de fachada y obtener el acto de fachada, el acto técnico. Porque seguramente yo creo que en la generalidad nos vamos a encontrar que la primera visita no va a estar para firmar el acto. Vamos a encontrar siempre algo para, digamos, remediar o reparar. Entonces, yo pienso que seguramente va a haber una segunda instancia en el que hay que recurrir y volver, como lo explicamos acá y lo explicaron los arquitectos anteriormente, muy bien la situación, que yo creo que esa nos vamos a encontrar siempre. Vamos a tener que dejar asentado acá todas las reparaciones, como ya estuvieron explicadas antes, dejar qué es lo que hay que hacer en cada situación y dar un plazo. ¿Mm? La normativa habla de 90 días. Pero si nosotros vemos que es un riesgo alto y es inmediato, no vamos a poner que tiene que ser 90 días. Entonces lo pondremos nosotros, ya es un poquito también la responsabilidad de dejarlo plasmado acá. Y siempre considero que el comitente se responsabiliza en hacer esas tareas. El comitente debe encargar a una empresa. Está bien, el profesional quizás tiene su empresa, quizás lo puede hacer y está en condiciones de hacerlo. Tiene total libertad. Yo considero que no hay ningún problema. Pero si no, el que no puede y no tiene el alcance o no tomar esa tarea, tiene que el comitente buscar una empresa con las características que acá fueron nombradas. Y dejar ahí escrito. La segunda visita. Acá faltó, estaría importante poner que una segunda visita, una vez que esto esté todo, digamos, reparado, hacer la segunda visita para obtener realmente el acto técnico de fachada. Ahí se verifica y ahí creo que sería la tarea final nuestra profesional. Porque acá es una primera instancia, pero no vamos a seguramente dar el acto. Entonces, la segunda sí. Bueno, creo que es un pantallazo general. Y hemos estado estudiando, bueno, está bien con una mesa de equipo de trabajo, con los ingenieros también, ellos también han hecho un flujo, un diagrama de flujo en el cual estamos plasmando, y en realidad en concreto esto, en concreto es un poco el resumen de esto.
Esta es la primera idea de armar esas fichas. Incluso hay otra que puede ser de resumen, que hemos estado trabajando acá con los ingenieros, que también resumiría, no sería quizás tan gráfica, sería como una síntesis de localizar cada lesión. Pero sí, esas fichas van a estar, las estamos trabajando, están para después brindárselas con más detalle. Estos son ejemplos, recuerden, hemos puesto fotos y todo, pero es para que sea ilustrativo y ya tengan una idea de cómo va a ser el procedimiento de un informe técnico. Cuando tengamos que hacer la segunda visita para realmente firmar y poder firmar el acto técnico, dejar también plasmado, así como una nota, como está en de que los trabajos fueron realizados por tal y tal y tal empresa. Es muy importante porque si no lo realizó el profesional que firma como el informe, tiene que sí ir firmado y tener la responsabilidad la persona que lo ejecutó, ya sea la empresa, que seguramente va a ser una empresa. Entonces, dejar plasmando el nombre y que la empresa realizó esos trabajos. Queríamos destacar algunas cosas desde lo legal. En cuanto a esta exigencia, viene dada por la municipalidad, ¿no? En cuanto al decreto, a la ordenanza, al decreto que la reglamenta y demás. Es muy importante lo que se está haciendo, que es trabajar de manera interdisciplinaria, todos los colegios profesionales, junto con la municipalidad, armar mesas de trabajo. Precisamente, como destacaba la arquitecta allá y decía, bueno, pero es imposible hacer todas las reparaciones y más que nada juntar los fondos necesarios como administradores. Bueno, tengan en cuenta también que la parte puntual de esta situación del apto técnico de fachadas también tiene un artículo en donde dice que la municipalidad va a realizar convenios justamente para aunar criterios, justamente. Y también tengan en cuenta que más allá del plazo que ustedes pudieran como profesionales de la construcción poner en la que se van a realizar mejoras o tareas de mantenimiento, la municipalidad, de acuerdo a la peligrosidad, también puede determinar un plazo menor. Y eso también, por ejemplo, es para agregar a aquel protocolo o aquel formulario o planilla de trabajo, poner justamente que el comitente toma conocimiento que a pesar de que el profesional ponga un plazo determinado de acuerdo a su legal entender y saber, sin embargo, no está exento a que la municipalidad reduzca ese plazo y ahí ya se abre otro camino, ¿no? Porque va a ser la propia autoridad municipal la que va a decir, no, de acuerdo a la peligrosidad, esto se tiene que realizar en un menor plazo. Entonces, es para tenerlo en cuenta. También destacar que, como decía, ¿no? Se está trabajando en todo esto porque es muy importante y es muy importante, como decía el arquitecto Sánchez, cuando empezaba a plasmar el vínculo que se va a tener con el comitente, ya sea propietario, copropietario en el caso de consorcios, eh, plasmar el vínculo, definir la tarea, el alcance de la tarea con terminología clara, saber hasta dónde sí, hasta dónde no, y definir el carácter de la obligación. Si nos comprometemos a una obligación de medio o nos comprometemos a una obligación de resultado, porque eso también va a terminar afectando en lo que es la responsabilidad después ante cualquier eventual daño. Entonces, a tener en cuenta eso y básicamente que todas las ideas son bienvenidas porque se está trabajando y desde todos los sectores, incluso desde el legal también, para aportar y posteriormente, sí, cuando ya tengamos un instrumento definido, como hacemos acá, que siempre brindamos los contratos de encomienda y demás que pueden buscar en la autogestión, que tienen la documentación y que son editables, también probablemente haya un protocolo y una planilla para que ustedes puedan guiarse. Gracias a los panelistas, arquitectas, y bueno, nos despedimos a todos. Muchas gracias por haber estado y acompañados en estas jornadas. Buenas noches a todos. Gracias.